Son más de 300 de nuestros compañeros asesinados, compañeros y compañeras asesinadas hoy en día, luego de 5 años de la firma del acuerdo de paz. Y eso dice mucho de lo que implica para este gobierno y para el Estado colombiano ese incumplimiento o ese estado inconstitucional de cosas como lo ha determinado la misma Corte Constitucional referido a la seguridad de las y los excombatientes, que ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto y que eso significaba la implementación de la reforma rural integral, tal como se pactó, que se entregara tierra gratuita a las comunidades rurales que la tuvieran o la tuvieran de manera insuficiente o no tuvieran tierra, que habían sido desplazados, que habían sido despojados de sus territorios. Pero eso no se produjo y la violencia en el campo, incluso los territorios donde nosotros salimos o abandonamos, esos territorios fueron ocupados por otros grupos, por otras acciones, sin ningún tipo de presencia del Estado colombiano. Y en ese sentido, pues la violencia se exacerbó, no hubo inversión, no hubo presencia del Estado, más que a partir de la presencia militar. Y bueno, muchos otros grupos, está por ejemplo el ELN y otros grupos guerrilleros que siguen allí actuando porque no ha habido un proceso real. Y como este gobierno no ha cumplido, pues no es un buen ejemplo. Es decir, si alguien está alzado en armas y ve que otro grupo ha hecho una negociación, pero que el gobierno colombiano no le ha cumplido, el Estado colombiano no le ha cumplido, pues no es ningún buen mensaje y no tiene ningún estímulo para llegar a un acuerdo porque sabe que le van a incumplir cualquier pacto que se llegue. Sobre los excombatientes en las prisiones colombianas, pues es una de las partes que está ligada o está relacionada con el incumplimiento por parte del Estado colombiano. La amnistía fue de las primeras convenios o pactos, normas que se crearon en nuestro país luego de la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, a estas alturas aún persisten o están en las cárceles colombianas más de 300 de nuestros compañeros. O sea que esto determina ese incumplimiento sin ningún tipo de explicación. Aquí tiene que actuar también la jurisdicción especial que debe otorgar la libertad cuanto antes de nuestros compañeros. No hay ninguna justificación y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Está en juego la oportunidad de la paz, de esa paz que firmamos hace 5 años, que seguimos trabajando y depende de la sociedad colombiana, depende de la clase política a que se elija de verdad a un mandatario y a un Congreso ampliamente favorable a la paz, que se comprometa con hacer, por ejemplo, las reformas que están pendientes, como la reforma política, la reforma rural integral, que se comprometa en darle una salida de una vez por todas al conflicto armado social que vive Colombia. Y están las otras fuerzas también, las que están gobernando ahorita, en que no quieren la paz, que no le apuestan a la paz y que prefieren un país en guerra porque a partir de ello se han usufructuado durante todos estos años. Entonces eso es lo que está en juego. Está en juego la paz. Yo creo que es una gran oportunidad para el país, para la sociedad colombiana, a que haga una apuesta definitiva hacia la paz.